Y bueno, seguimos con Ainhoa, que nos presentará, como os he dicho, pues, la eficiencia energética, cómo se mejora en la construcción industrializada, y nos presentará novedades de la directiva, y tanto en edificios no residenciales como en construcción industrializada, y cómo ayudan a lograr sus objetivos. Cuando quieras. Pues, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por haber venido vosotros todos. Pues yo hablaré un poco del futuro, ¿no? ¿Qué nos trae la Directiva de Eficiencia Energética de los edificios y qué nos van a ir pidiendo que cumplamos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos, ¿no?, por la eficiencia energética en los edificios? Pues porque a nivel europeo consumen un 40% de la energía final y representan un 36% de las emisiones. En Cataluña es un poco menos por la bonanza del clima, pero realmente pues es un consumo muy importante. Y solo hace falta que demos un paseo por nuestras ciudades para ver que el 75% de los edificios son ineficientes y, según indican en la directiva, entre el 85 y el 95% de los edificios que ahora vemos seguirán en pie en 2050. Por lo tanto, tenemos que ir actuando, ¿no? Parece que los edificios tengan que vivir eternamente, pero hay que irlos actualizando a las necesidades que tenemos actualmente. La tasa de renovación es del orden del 1%, así que con unos pocos cálculos pues, estamos muy lejos de poder llegar a rehabilitar todo el parque a este ritmo. Y pues, es muy importante que hagamos una apuesta decidida hacia la eficiencia energética para poder contribuir a mitigar el cambio climático. Y la directiva nos pone un objetivo muy claro, y es que el parque, todos los edificios nuevos y existentes, estén descarbonizados en 2050. Quiere decir que todos los edificios sean de cero emisiones. La directiva se publicó en mayo y entonces los Estados miembros tienen que irla transponiendo a su normativa. Y las primeras transposiciones serán en 2026. De hecho, ya hay abierta una consulta pública que ya se pueden hacer comentarios sobre esta transposición. Y aquí vemos los cuatro grandes temas que trata la Directiva de Eficiencia Energética. El gran reto son los edificios existentes. Entonces, los Estados miembros tendrán que desarrollar planes nacionales de renovación para saber cómo está el parque en cada estado, proponer medidas de mejora políticas y hacer un seguimiento de las mismas para saber si realmente se están cumpliendo o no esos objetivos. Para ello, las ventanillas únicas servirán mucho para llegar a informar, asesorar a la ciudadanía sobre cuáles son las mejores tecnologías a utilizar, cuáles son las medidas de financiación que podrían acogerse. Y veremos en las próximas diapositivas que podremos utilizar varias herramientas, varios indicadores para saber cómo se va consiguiendo estos objetivos y la gran novedad dentro de esta directiva. Por primera vez, los edificios no residenciales más ineficientes estarán obligados a rehabilitar, y luego lo veremos esto. En cuanto a la movilidad eléctrica y a la energía solar, la directiva tiene también unos apartados específicos y entonces en este caso pues será lo que ya tenemos en el código técnico, en el documento básico de ahorro de energía, pues será aún un poco más exigentes. Así que los edificios en 2050 todos tendrán que ser de edificios de cero emisiones. En el caso de los nuevos, la obligación es a partir del 2030. Ahora mismo tenemos que cumplir con el código técnico y que los edificios sean de consumo casi nulo de energía, y ahora cambiaremos de parámetro a emisiones. ¿Y cuál es la definición de este edificio? Pues se trata de un edificio que es muy eficiente y que la poca energía que necesita no producirá emisiones in situ, o sea que no podremos poner en un edificio nuevo en 2030 un equipo que utilice combustibles fósiles. Y sigue la definición, y que produzca cero o muy poca emisión operativa de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ese edificio en 2030 puede estar conectado a la red, ya sea a la general de electricidad o bien a una red de distrito, y que el mix de esa red pues, no sea 100% renovable, y de ahí que diga que es muy poca emisión operativa o cero, porque eso ya no lo podemos controlar desde el edificio. También es importante tener en cuenta
que estas cero emisiones in situ se refieren a los consumos que definimos en los certificados energéticos, a los consumos de agua caliente, de calefacción, de ventilación, de refrigeración, pero el resto de consumos que hay en un edificio pues, no están obligados por esta directiva, ya sean pues, las cocinas en un hotel o los ordenadores, bueno, ya son todo eléctricos, pero sobre todo estos usos térmicos que podemos tener en un hospital, en un hotel, pues no están recogidos dentro de la directiva. Y las obligaciones son para todos los edificios nuevos 1 de enero del 2030, por lo tanto el código técnico habrá que actualizarlo para que se pueda cumplir este requisito, y en los edificios públicos 2 años antes, el 1 de enero del 2028. Y entonces la energía primaria estará cubierta por energías renovables que sean producidas in situ o en las cercanías o proveídas por comunidades energéticas, o bien que esté conectado a una red de calefacción o refrigeración urbana. Hay otro requisito también que nos irá sonando cada vez más. Hasta ahora nos hemos preocupado con el certificado energético, con unos cálculos y comparando edificios en sí y no cómo se comportaba el usuario, o sea que para el certificado energético todos nos levantamos a la misma hora y todos ponemos la calefacción a la misma temperatura, pero nos hemos ocupado de las emisiones y del consumo energético durante la utilización del edificio. Ahora la directiva nos dice, también nos tenemos que preocupar de las emisiones que produce ese edificio a lo largo de todo su ciclo de vida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también sus emisiones en la extracción de los materiales, en su transformación en productos de construcción, en la construcción en la obra y el derribo o renovación que pueda tener al final de su vida útil. Y para ello, la Comisión Europea tiene que desarrollar el marco de cálculo que tiene que acabarse de publicar durante este año. Se establecerá una hoja de ruta para valores límites, por lo tanto, no solo tendremos que saber cómo calcularlo, sino que igual tendremos que tomar decisiones a la hora de decidir qué materiales utilizamos en una obra, en un edificio. Y la aplicación es también para obra nueva, a partir del 2030, del 1 de enero del 2030 para todos los edificios nuevos y 2 años antes para los edificios nuevos que sean de más de 1.000 metros cuadrados. En la directiva también nos dice que tendremos que tener en cuenta la calidad del aire interior, la adaptación al cambio climático. De eso de momento no hemos hablado. Hablamos de la mitigación, de cómo podemos hacer que los edificios consuman menos energía, pero ante un cambio climático que ya estamos viviendo, cada vez las olas de calor son más pronunciadas, pues cómo nos adaptamos a esta nueva situación. Y otros temas que ya tenemos en la normativa actual, como son seguridad contra incendios, actividad sísmica, etcétera. Y también la posibilidad de llegar a almacenar, absorber dióxido de carbono en los propios edificios. En la directiva nos indican que es muy importante que podamos acceder a los datos de nuestro edificio. Si lo pensamos a nivel de cada uno de los edificios, la propiedad, si pide un crédito la entidad bancaria, la administración tiene que poder tener acceso a los datos de forma más centralizada. Tenemos ya acceso a los datos de los certificados energéticos que están en datos abiertos, pero también a nivel individual de cada propiedad tiene que poder tener ese acceso centralizado tanto a los certificados energéticos como a las inspecciones técnicas del edificio y los nuevos documentos que veremos que irán apareciendo como el pasaporte de renovación de los edificios. Y la idea es que el acceso a toda esa información pueda ser desde el registro digital del edificio. ¿Y por qué son tan importantes esos datos? Nos interesan tanto a nivel individual de cada edificio para poder planificar una rehabilitación, como a nivel de todo el Estado para poder planificar esos planes de renovación de todos los edificios. Necesitamos saber cómo están los edificios para poderlos mejorar. Y todo esto va a implicar cambios en la propia certificación energética. Desde la Unión Europea tienen dificultad para saber realmente cómo es el parque de los edificios. Entonces se ha creado un observatorio de todos los edificios de la Unión Europea, pero han visto que también los datos que tenemos no son homogéneos. También es normal, ¿no? La situación de cada país pues, es distinta.
los valores, por ejemplo, de las escalas, pues hay países en que tienen una A++, otros que llegan hasta la H. Entonces, lo que se va a hacer es unificar un poco los criterios, de forma que en los certificados la escala va a ser de la A a la G, y la A va a ser los edificios de 0 emisiones y la G los más ineficientes. Y entonces el valor, el indicador principal del certificado energético va a ser el de consumo de energía primaria, que ahora nosotros tenemos emisiones y energía primaria no renovable. Se trata de tener un poco más de unidad en cuanto a lo que tenemos en cuenta en los certificados energéticos a nivel de la Unión Europea. Y aquí pues, se abren nuevas dudas, ¿no? ¿Qué pasará con todos los certificados que ya tenemos actualmente, por ejemplo? Y se propone también una nueva herramienta, el pasaporte de rehabilitación. Se trata de un documento que nos ayude a planificar paso a paso qué tendremos que modificar, cuáles serán las medidas de rehabilitación para conseguir que un edificio sea de 0 emisiones. Se trata de un documento que todos los Estados miembros tendrán que desarrollar y proponer qué herramienta lo puede hacer en su Estado, pero su uso se plantea desde la Unión Europea como voluntario. Entonces, sí que cada país, cada Estado miembro podrá decidir si es voluntario o si en algunos casos lo hace obligatorio, pero en general su uso es voluntario desde la Directiva de Eficiencia Energética. En el momento en que, si no podemos hacer una rehabilitación integral de entrada, este documento nos puede ayudar a planificarla. El documento que se indica en la directiva es el documento de preparación de aplicaciones inteligentes. Se trata de evaluar los edificios para saber qué grado de control y gestión tienen, si tenemos una caldera individual o si acabamos teniendo un sensor en cada habitación para saber cuál es la temperatura óptima. Pues podemos tener muchos grados de control en los edificios y con este indicador se evalúa cuál es el porcentaje al cual se ha llegado. Será de obligación para los edificios no residenciales de más de 200 kilovatios, que yo creo que son edificios que ya tienen estas herramientas de gestión, porque si no son bastante difíciles de gobernar, pero será obligatorio a partir del 30 de junio del 2027. ¿Y qué se tendrá en cuenta? Pues por un lado el ahorro energético, por otro lado las necesidades de confort térmico, lumínico, y las respuestas a las necesidades de la red, de forma que si tenemos una producción fotovoltaica, ajustar nuestros consumos a los momentos en que se está produciendo electricidad. Si tenemos una máxima producción al mediodía, ajustar los consumos para aprovechar esa producción y no esperarnos a la noche cuando no tenemos esa producción. Y para mí el punto más disruptivo de esta directiva de eficiencia energética, por primera vez hay una obligación de rehabilitar para aquellos edificios no residenciales que son más ineficientes. De forma que si ordenamos los edificios del 2020 según sus consumos energéticos, el 16% de los edificios que tienen un mayor consumo tendrán que actualizarse y reducir su consumo energético para cumplir con un umbral para igualarse, al menos reducir esa distancia y ponerse por dar el salto y cumplir con ese umbral del 16%. Al final ese umbral saldrá en el código técnico y nos dirán, pues para esta zona climática y este uso determinado, el consumo máximo que puede tener el edificio es de tanto y entonces tendremos que aplicar unas medidas de mejora. Aquí es importante utilizar la herramienta del pasaporte de renovación para poder planificar todas estas mejoras, de forma que no nos están diciendo en 2030 ese edificio tiene que ser un edificio de 0 emisiones, nos están diciendo que empecemos a renovarlo y el objetivo final es en 2050. Y ese umbral será del 26% el 2033, de forma que aplicará a más edificios ineficientes y así sucesivamente. Al final tenemos que esperar que nos digan en el código técnico cuál es el umbral, comprobar ese edificio no residencial qué certificado energético tiene, si está cumpliendo o no ese umbral y aplicar medidas de mejora.
Y estos umbrales se irán actualizando. Nos han indicado 2 en 2030-2033, pero los Estados miembros tendrán que poner otro umbral para el 2040, para el 2050, para poder ir haciendo toda esta renovación progresivamente. En el caso de los edificios residenciales, el planteamiento es totalmente distinto. Dicen, los Estados miembros tienen la obligación de conseguir que se reduzca el consumo medio de las viviendas. Por lo tanto, pues se tendrán que proponer en esos planes de renovación las medidas para conseguirlo. Nos indican que este consumo medio de energía se tendrá que reducir en un 16% en 2030 y entre un 20 y un 22% en 2035. Ya nos podrían haber puesto los porcentajes parecidos y las fechas para no liarnos entre los residenciales y los no residenciales. Pero nos indican, cuidado que de ese ahorro del 16%, el 55%, o sea, un 9% me lo invento, más o menos, lo tendremos que conseguir rehabilitando aquellos edificios más ineficientes. Entre todos los edificios que se vayan rehabilitando conseguiremos reducir la energía primaria, pero tendremos que tener especialmente atención y se tendrán que renovar especialmente los más ineficientes, los que tengan calificaciones G. Y aquí hay un resumen que tendréis de las distintas fechas de aplicación. El primer plan de renovación, la actualización del certificado energético y el tener un pasaporte de renovación tendrá que ser en el 2026. Por eso hay esta consulta pública. Y aquí veis, bueno, las distintas fechas que ya lo tenéis aquí recogido. En cuanto a los edificios no residenciales, un poco aquí es el resumen de lo que he comentado antes. Tendrán que ser de 0 emisiones en 2030, tendrán que cumplir con ese potencial de calentamiento global de los edificios, esa parte que he dicho de tener en cuenta las emisiones a lo largo del ciclo de vida del edificio, y también se tendrán que instalar energía solar a partir del 31 de diciembre del 2026 para los edificios no residenciales de más de 250 kilovatios. Y aquí tenemos la chuleta de lo que nos pide ahora el código técnico para ver que pues, es en la línea que ya estamos, pero aún más exigente. Aplicará a más edificios porque, según la directiva, es para edificios de más de 250 metros cuadrados. La obligación de fotovoltaica, por ejemplo, es para edificios de más de 1000 metros cuadrados. Y aquí tenemos también las obligaciones en cuanto a la movilidad eléctrica. Se tendrán que poner puntos de recarga, precableado, en la línea que ya nos obliga el código técnico, pero aún en más cantidad, y se tendrá que tener en cuenta que hayan aparcamientos también para bicicletas. Y en cuanto a edificios existentes, pues lo que he comentado hasta ahora. En 2050 es el objetivo para que todos sean de 0 emisiones, tener en cuenta el pasaporte de renovación, las ventanillas únicas que nos ayudarán a tener información sobre las medidas de rehabilitar, las normas mínimas y también obligación de instalación de energía solar para aquellos edificios de más de 500 metros cuadrados para el 2027. Y aquí veis también la información sobre la obligación para la movilidad sostenible, como en la línea de los edificios nuevos, para tener precableados, puntos de recarga y aparcamientos de bicicletas, y también la obligación para cuando hay un aparcamiento adyacente a un edificio, que esto pasa mucho también, el tener que poner energía solar en esos aparcamientos, que también ya se está haciendo en muchos casos. Y la obligación de sistemas de automatización y control, que aquí veis las obligaciones en función de cuál es la potencia del edificio, en qué momento existe esa obligación de tener el sistema de automatización, que yo creo que con estas potencias de 290 kilovatios los edificios ya tienen sistemas de automatización y control. En cuanto a la construcción industrializada, en la propia directiva nos está indicando que en los planes de renovación se tendrá en cuenta la promoción de las soluciones modulares e industrializadas y en la construcción y renovación de los edificios. De forma que tienen la ventaja que nos ayudan a optimizar el tiempo de ejecución, estas construcciones industrializadas, y además a reducir
los materiales que utilizamos, las mermas que se producen en la obra y la posibilidad de introducir los restos de productos producidos durante la fabricación, incorporarlos dentro del propio ciclo de su fabricación. Y ya, por último, os comento que estamos haciendo un curso de edificios de energía positiva. Es la 10ª edición que hacemos de este curso. Y aquí tenéis pues, la información por si os interesa apuntaros. Son los martes, empezamos este martes y hay 3 más que son telemáticas y os podéis, si os interesa, pues os podéis conectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Bueno, a modo resumen, pues muy interesante todo el análisis del tema del parque, las medidas que hay previstas, los plazos que son importantes de saber con esa tabla que hemos visto, muy interesante. El tema de las ventanillas públicas no me ha quedado del todo claro, luego me lo explicas, si no, entiendo que es para dar opinión al público, para que esa información también llegue a vosotros, ¿no? Ya hay oficinas que son de atención a ciudadanía, oficinas técnicas de rehabilitación, y entonces se trata de que den este servicio, este apoyo para la rehabilitación. Muchas gracias. Sobre todo también importante, bueno, que cada vez vemos el horizonte 2030 a la vuelta de la esquina, ¿no? Y esto del cambio de letras me ha gustado bastante, que se puedan unificar. A ver si es verdad, porque son muchos países los implicados y cada uno tiene su opinión sobre esto. Y no conocía el pasaporte de rehabilitación, que también es interesante tener una guía de por dónde caminar. Y luego también muy importante lo del SRI, que quisiera destacarlo también, que es un tema que creo que a través de Finovatic nos invitaron a participar personalmente a mi empresa también, a Sonfi. Y bueno, estoy previsto que empiece a hacer el curso para ayudar, dijéramos, con los datos que aportamos a una base europea que ayude también a todas estas gestiones, ¿no? De saber un poco cómo están los edificios preparados para esta inteligencia, ¿no?